Hola, mi nombre es Javier Yuc y este objeto de aprendizaje es el algoritmo para el recortado de rectas. El guión que vamos a seguir es el siguiente. En primer lugar, vamos a explicar en qué consiste el recortado de rectas y luego presentaremos el algoritmo de Cohen-Sutherland que permite resolver este problema. También veremos cuáles son los test triviales que se aplican en este algoritmo. Por último, veremos en un ejercicio práctico la resolución de este algoritmo. Por lo tanto, en este objeto de aprendizaje se va a explicar en qué consiste el recortado de rectas contra una ventana 2D, en este caso rectangular. También se va a explicar un algoritmo que resuelve este problema. El recortado de puntos es algo muy sencillo. Si nosotros tenemos un punto de coordenadas x, y, saber si está dentro o está fuera de la ventana es tan sencillo como comprobar estas desigualdades. X tiene que estar entre la x mínima y la x máxima, y tiene que estar entre la y mínima y la y máxima. En el caso de recortado de rectas es más complicado. En este caso tenemos en cuenta sus dos extremos. Pueden existir varias situaciones. Un test trivial de aceptación sería si los dos extremos están en el interior de la ventana, pues la línea también estará en la ventana. Esto siempre que la ventana sea convexa. Si solo un extremo está dentro de la ventana, entonces la línea seguro que intersecta con el rectángulo y habría que calcular la intersección. Pero si ninguno de los dos extremos está dentro de la ventana, pues necesitamos realizar más cálculos. Puede ocurrir que haya un tramo de recta que esté dentro de la ventana, como en este caso, o que total la recta esté fuera de la ventana. El algoritmo de recortado de Cohen-Sutherland lo que hace es, en primer lugar, realizar una serie de test triviales para evitar cálculos innecesarios y se fundamenta en dividir el espacio 2D en 9 zonas. Entonces, para cada una de las zonas le asigna un código de bits. Vamos a ver cómo se hace esto. El bit 0 sería este de aquí, lo que nos dice es si el punto está por encima de la ventana, es decir, su y es mayor que la y máxima de la ventana. El bit 2 o el bit 1, el segundo bit, se pone a 1 si la x del punto es mayor que la x máxima. El tercero sería si la y es menor que la y mínima y el cuarto si la x es menor que la x mínima. Luego existirían 4 regiones que serían la intersección de 2 y por último la región de la ventana que serían todos los bits a 0. Hay que tener en cuenta que la línea que delimita una región no pertenece a esa región. Entonces lo que se hace es a los extremos de la recta asignar un código de 4 bits en función de la situación en el espacio que esté. Los test triviales son muy sencillos. El test trivial de aceptación, lo que hacemos es hacer el OR entre P0 y P1, los dos puntos extremos, y si es 0, pues entonces la recta está en el interior de la ventana y no hay que hacer ningún cálculo más, porque los dos puntos están en el interior de la ventana. También tenemos un test de rechazo trivial. Si hacemos el AND de los dos códigos y es distinto de 0, eso quiere decir que tienen algún 1 en la misma posición. Por lo tanto, los dos extremos están en el mismo semiplano, o están por arriba o por abajo, o a la derecha o a la izquierda de la ventana, y por lo tanto la recta no va a poder pasar por la ventana y se rechaza trivialmente. Estos test triviales son muy fáciles de implementar en hardware, lo podemos utilizar en cualquier algoritmo y además los bits nos ayudan a decidir con qué línea con qué arista de la ventana debemos realizar la intersección. Por lo tanto, además podemos aceptar y rechazar rectas sin calcular intersecciones. Puede ocurrir que la línea no sea ni aceptada ni rechazada trivialmente, aquí en estos tres casos, por ejemplo. ¿Vale? Entonces lo que hacemos es elegir un extremo que esté fuera de la ventana, es decir, que su código sea distinto de 0, calculamos la intersección y
de la línea con el límite de la primera región a la que pertenece el extremo elegido, es decir, buscamos el primer bit que esté a 1 y calculamos la intersección con esa arista de la ventana. Y entonces lo que hacemos es eliminar el tramo que va del extremo elegido a la intersección. Si el otro tramo se ha aceptado trivialmente, el algoritmo termina, y si no se ha aceptado, pues seguimos calculando intersecciones. En este caso, con este algoritmo, lo que hacemos es ahorrar intersecciones, con los test triviales por un lado. Y luego, en el peor de los casos, calcularemos 4 intersecciones, pero podemos calcular 2, 1 o 3. Vamos a verlo con un ejemplo. Tenemos el punto P0 en esta zona, por lo tanto su código de bit sería 1100 y P1 sería el 0011. Aquí lo tenemos. Entonces, como los test triviales no funcionan, elegimos un extremo, por ejemplo P0, y calculo la intersección de la recta que quiero recortar con la arista que me define esta región, la 100, que sería esta vertical. Al calcular la intersección, calculo la intersección I1, lo que hago es eliminar este tramo de aquí y calcular el código de I1. En este caso, como ya está dentro de la ventana, el código de I1 será 4 ceros. Entonces hacemos test triviales, como no funcionan, pues nada, tengo que elegir un punto que esté fuera de la ventana, que será P1. P1 está fuera de la ventana. ¿Con qué región tengo que calcular la intersección? Pues el primer bit que está a 1 es este de aquí. Por lo tanto, el 0, 1, 0. Este de aquí, ¿vale? Esta región de aquí. Calculo la intersección y será este punto de aquí. ¿Cuál será el código de I2? Pues el código de I2 será 0001. Hemos dicho que las aristas que definen una región no forman parte de esa región, ¿vale? Por lo tanto, solo pertenecería a la región que está por encima. Entonces ahora, de nuevo, elijo I2, calculo la intersección, en este caso con la región 0001, y la intersección es esta de aquí. Ahora ya I3 está dentro de la ventana, su código también será 0 y el tramo I1 y 3 se acepta trivialmente y el algoritmo ha terminado. En resumen, hemos visto en este objeto de aprendizaje en qué consiste el recortado de líneas contra ventanas 2D, en este caso ventanas rectangulares, pero este algoritmo de Cohen-Sutherland se podría extender a cualquier tipo de ventana convexa. Hemos visto en qué consisten los test triviales y por último hemos aplicado el algoritmo a la resolución de un ejercicio práctico.